A usted, mi querida Sara, cuando le dijeron que tenía que usar gafas, usted dijo, qué pereza, no las voy a usar ni por nada del mundo. No. No, prefería usarlas que no ver, eso sí era una pereza. Yo también, y yo también uso gafas cuando miro de cerca. Aquí en el programa hago un esfuerzo sobrehumano, pero en la vida real siempre tengo gafas. Porque hay otro tipo de ayudas como las sillas de ruedas que a veces generan resistencia, o incluso cambiando el tema, porque vamos a hablar de sillas de ruedas, los audífonos, también ese tipo de ayudas, hay veces la gente genera resistencia, es muy usual. Es muy común, Olga, y yo creo que parte de la razón es lo que como nosotros como sociedad consideramos de que debe ser normal y adecuado, y muchas veces usar unos audífonos o usar una silla de ruedas lo vemos como si fuera algo que no es muy bueno para nuestra salud, cuando es todo lo contrario. Quisiéramos con este programa en el que vamos a hablar de silla de ruedas, que cumpliéramos la misión de hacer entender que las sillas de ruedas deben ser personalizadas, deben ser entregadas y enseñadas a manejar por un equipo interdisciplinario y deben ser parte de la vida cotidiana cuando debemos utilizarlas, que sean como las gafas. Usted me decía que algo así, ¿cierto? Exactamente. De eso se trata. Les presento a mi invitada de hoy y los saludo, comenzando esta semana saludable en Sana que Sana. Ella es Sara Múnera, fisioterapeuta profesional en ayudas técnicas. Fisioterapeuta entonces y apasionada por este mundo de ayudas. Cuéntanos un poquito de tu historia. Exactamente, entonces yo entré a estudiar fisioterapia y más o menos en el sexto semestre nos dijeron que el 15% de las personas en el mundo tenía discapacidad. O sea que de cada 100 personas 15, y yo me empecé a preguntar, ¿y por qué no las vemos? O sea, yo no estudié con niños con discapacidad ni en el colegio ni en la universidad, ningún profe tenía discapacidad, entonces ¿dónde están esas personas? Y desde ese momento empecé a trabajar para favorecer, digamos, la inclusión de las personas con discapacidad, y luego particularmente con el tema de productos de apoyo, porque son una herramienta que va a posibilitar esa participación y que va a posibilitar que las personas hagan las actividades que desean hacer. Usted me hizo acordar de una historia. Una vez estaba yo con Nico, mi hijo, en Orlando, en los parques, y me acuerdo que cuando llegamos, la primera vez me dijo, mamá, tantas personas con discapacidad acá. Y yo le dije, proporcionalmente deben ser las mismas que en Colombia y que en Medellín, pero aquí hay mucho más apoyo, mucha accesibilidad y todo ese asunto. Sillas de ruedas es un mundo grandísimo, hay una cantidad de sillas de ruedas de tipos, ¿verdad? Sí, así es. Digamos que se dividen de manera grande en dos, las manuales y motorizadas, y en la mitad hay unas que se llaman asistencia para la propulsión, que es como un motorcito chiquito que uno le pone a las manuales. Ajá. Pero de ahí cada uno de esos tipos se dividen en 5 subtipos, por ejemplo, y ya luego cada una tiene especificaciones de tipo de respaldo, tipo de cojín, todo un mundo. Y cada uno de esos tipos debe ser elegido con base en las necesidades de quien la va a utilizar. Eso debe ser muy riguroso, ¿cierto? Exactamente, la idea es que lo haga un profesional o un grupo de profesionales que estén bien entrenados, que evalúen a la persona y su situación de salud, dónde vive, sus objetivos, qué es lo que espera hacer con esa silla de ruedas, y a partir de ahí se haga una prescripción de la silla de ruedas y del entrenamiento que necesita para usarla de forma adecuada. Perfecto, Sara. Adelante. Muchas gracias. Pasemos. Juan Fernando, entonces, ¿cómo es tu historia con esa silla de ruedas que al principio no te gustaba? Resistencia. ¿Cierto? Al principio, resistencia Una hasta el resistencia final. total. Y una resistencia que le hizo daño. Claro, claro. ¿Cómo fue eso? Pero se los voy a presentar. Juan Fernando Celis, él es psicólogo y además es un líder de las personas con situación de discapacidad física en el municipio de Envigado, porque hace parte del comité, ¿verdad? Departamental Municipal de Discapacidad. Al principio dijiste, no, yo no quiero esa silla de ruedas, pero tú me lo decías, es que además eran unos armatostes muy feos y no había todas estas clasificaciones que le permitían a uno escoger la mejor para uno, Claro, ¿cierto? claro. ¿Cómo Sí. fue eso? Digamos que uno adquiere una discapacidad y eso viene sin manual. Uno no sabe qué hacer. La vida se le vuelve una cosa completamente diferente a lo que uno, digamos, como percibía. El mundo se cambia totalmente, entonces no encuentra uno como las formas y la información, o sea, quedamos cegados, yo creo, en ese proceso de elaboración, de comprensión, de asimilación.
y si no están los elementos de apoyo, los profesionales, las personas que deben de estar ahí en ese proceso, en un equipo, digamos, multidisciplinario, interdisciplinario, que atienda a esa persona y que la acompañe en ese proceso de asimilación, entonces digamos que el proceso se vuelve mucho más complejo. Hay parte del proceso en que uno se resiste a aceptar esa forma distinta en que uno se mueve en el mundo. Entonces, en ese momento, pues hace 22 años, imagínate los apoyos. Estabas un sardinito. Sí, tenía 14 años. Imagínate. Hagámosle cuentas, que no, imagínate, pues la discapacidad ha evolucionado mucho en este momento, el concepto, la inclusión, en todos estos procesos pues, y las dinámicas en nuestra sociedad, pero en ese momento era muy distinto. Entonces, la silla de ruedas que me dieron a mí, que me asignaron, incluso no sé. Te la asignaron, ¿no? Me la asignaron, sí. Esta es, y con unos brazos gigantes, entonces yo me sentía ahí, me sentía enfermo, me sentía muy mal. O sea, a mí me daba pena salir en la silla. Y eso es lo que percibo ahorita. Yo, digamos que haciendo como un recorrido es también la carga simbólica que tiene una silla de ruedas. Mucha gente ni siquiera mira a la persona, sino que mira la silla y ve la silla y la asocia con digamos que tiene unas connotaciones de pesar, de lástima, de pobrecito, ¿cierto? Sin siquiera conocer a la persona, o sea, es lo que representa la silla. Entonces, eso genera un rechazo, una resistencia. Yo lo veo ahorita, por ejemplo, con los pacientes, con las personas que acompaño. ¿Lo sigues viendo aún habiendo cambiado el tipo de ayudas, Sí. modernizado las sillas, teniendo en cuenta lo que vamos a hablar ahorita, que hay que casi que hacerlas a la medida? Aún así sigue habiendo mucha resistencia. Sigue habiendo mucha resistencia porque es el tema, digamos, de la normalización, de que entonces alguien adquiere una discapacidad, necesita una silla de ruedas y necesitamos es que él se pare, ¿no? Necesitamos que se ponga de pie y que camine y la persona hace un esfuerzo y es precisamente lo que te comentaba anterior, pues que por intentarlo tanto hay secuelas. Exactamente, entonces yo intentaba caminar con unas órtesis, con unos bastones y lo que hice fue generar un desgaste y digamos unos dolores en articulaciones tremendos ya por intentar caminar, por intentar normalizarme cuando verdaderamente la pelea era con la silla y no tenía que cuando pelear. estoy normalizado, ¿no? Claro. Porque eso es una persona como cualquier otra que trabaja, tiene su familia, tiene su vida. Seguiremos con la historia de Juan Fernando Celis y seguiremos hablando con Sara Múnera, fisioterapeuta profesional en ayudas técnicas. Nuestra línea WhatsApp la abrimos para ustedes, 305-316-6560. Mientras tanto, la siguiente pregunta, veámosla. Buenos días, mi nombre es Eliana Gutiérrez. Doctor, ¿qué tipo de sillas de ruedas hay en el mercado? Doctora, ¿qué tipo de sillas No, doctora, de ruedas? no, Sara, está bien. Está bien. Entonces hay unas que son sin motor, como que veo que es la de Juan Fernando, y otras con motor. Cuéntanos un poquito como para contextualizar. Exactamente, entonces están las sillas manuales, que el objetivo es que se propulsen la misma persona o que alguien lo lleve en caso tal de que la persona no sea capaz de propulsarla por sus propios medios. Y están las motorizadas que pueden funcionar con un joystick, que es como un comando con la mano, pero que también hay unas que se pueden manejar con el mentón, con la cabeza, diferentes como tipos de sillas. Y lo que hablábamos ahorita, pues ya cada una se va desglosando en tipo de llanta, tipo de marco, tipo de freno, o sea, son ya como cosas mucho más específicas. Son muy costosas. Nuestro sistema de salud provee estas sillas de ruedas independientemente de la clasificación. Es una pregunta un poco compleja de responder porque en este momento las sillas no están explícitamente excluidas del plan de beneficios, entonces la forma como se accede a ellas es a través de la tutela. Pero para poner una tutela tiene que haber primero una negación de esa silla de ruedas y es un proceso que es muy largo y muy complejo. Entonces, en este momento digamos que el acceso a este producto que es tan importante y tan necesario para que las personas puedan realizar las actividades en la vida, digamos que no sabemos cómo acceder a él en un país como el nuestro. Desde el Comité Municipal en Envigado de Discapacidad, ¿se trabaja frente a ese tema? ¿Ese es un asunto? Efectivamente también, sí, eso. Digamos que digamos que hay un eje transversal, hay las diferentes secretarías que hacen parte y la población civil precisamente lo que trabaja es en acompañar este tipo de procesos, ¿no? Incluso a través de la personería, a través de la Secretaría de Bienestar Social, del programa de discapacidad, es velar también por los derechos de la población. ¿Por qué estudiaste psicología? Estudié psicología, llegué allí como
como por un proceso de duelo. Tuve una pareja, ella me dejó y yo dije, se arrepintió. Y a partir de ahí yo dije, no, yo tengo que hacer algo, con mi vida. Yo estaba en ese momento, tenía 23 años, había acabado de terminar el bachillerato, pues no tenía ningún proyecto de vida en ese momento y dije, no, yo tengo que hacer algo con mi vida, o sea, yo no puedo quedarme aquí. A ella le debes el O sea, título. que a ella le debo, sí, muchas gracias. Sí, se lo agradezco profundamente. Miren que allí es donde vemos cómo siempre las situaciones dolorosas lo que nos permiten es el crecimiento y la transformación. Y mire que a través de la psicología y lo que haces en el comité, estás ayudando a muchas personas que están empezando a vivir lo que tú viviste desde los 14 años, a asumirlo, a reinventarse, a echar para adelante y a aferrarse de su silla de ruedas cuando es necesario. Desde tu psicología también ayudas mucho en eso. Claro, es que siento que es una forma. Yo decía, yo quiero poner mi experiencia al servicio del otro, pero que no sea una experiencia tampoco desde el empirismo, sino poder entregarle al otro con responsabilidad y con respeto y con amor esa experiencia mía, desde la experiencia personal y desde la psicología, cómo acompañar al otro en ese proceso digamos, como de búsqueda, de encontrar ese sentido, de no pelear con lo que se es, porque allí llegamos también a esa pelea, a esa resistencia. Yo ya pasé por ahí, fue una pelea perdida, porque era algo que estaba en mí y que yo no aceptaba. Entonces yo siento que muchas veces nos podemos evitar un camino muy largo de pelea y de resistencia, cuando verdaderamente integramos esta silla a nuestra vida. Ahorita hablábamos con Sara cuando estábamos en peluquería. Y es como aprender a vivir con una enfermedad crónica, me refiero. El paciente diabético tiene que aprender a vivir si necesita insulina, los cuidados de la alimentación. El paciente hipertenso tiene que tomarse su pastillita toda la vida. Es de alguna manera empezar a ver ese tema de la discapacidad en general y en particular cuando se necesitan sillas de ruedas, empezar a verlo así, Sara. Sí, y yo creo que es aceptar eso como una parte de la vida de la persona, pero no como lo que lo determina, ¿cierto? O sea, yo uso gafas porque son una ayuda para que yo pueda ver, pero yo soy mucho más que alguien que usa gafas. Yo soy alguien que trabaja, que tiene un esposo, que le gusta bailar. Entonces es lo mismo, lo que Juan decía ahorita, cuando vemos a alguien, vemos es la silla y como que se borra la persona. Pues es alguien que usa una silla para moverse, pero que además tiene cualquier otro montón de características que tienen todos los humanos. Pero por supuesto, vamos con otra pregunta. Me llamo Luisa. Doctor, ¿es necesario que la silla de ruedas sea personalizada? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es tan importante que sea? Por ejemplo, ya voy. ¿Cómo fue esa que tú tienes? ¿Hace cuánto la tienes? ¿Te tomaron medidas? ¿Cómo es ese asunto? Tan. Efectivamente, sí, esta la tengo desde hace aproximadamente un año, como 10 meses más o menos. Se nota livianitica como las bicicletas, sí, así, sí. que no pesan nada, que uno les hace así ya. Sí, así es, muy liviana, entonces yo la puedo, este pin es desmontable, entonces yo le quito las ruedas, pues es decir, me posibilita a mí mucha autonomía, ¿no? Entonces precisamente sí, es escuchar también a la persona que está como desde sus necesidades, contemplar como todas esas, incluso la parte arquitectónica, donde vive, ya yo creo que Sara les podrá explicar, pero es también como yo siento que esta silla hace parte de mí y cómo me apropio de ella. Perfecto. Para que Juan esté tan cómodo allí sentado, ¿qué debió haber hecho y qué tipo de profesionales debieron haber estado pendientes y qué medidas tomar, qué tener en cuenta para determinar que esa era la silla de ruedas adecuada, Sara? Entonces, en nuestra ciudad, quienes están, digamos, como a cargo de este proceso son los médicos especialistas en rehabilitación, que son quienes realizan la prescripción, e idealmente deberían prescribirlas acompañadas por un equipo interdisciplinario que puede tener terapeuta físico, terapeuta ocupacional, incluso en algunos casos trabajo social se necesita, porque por ejemplo si es una silla de ruedas motorizada, pero la persona no tiene electricidad en la casa, entonces hay que activar una serie de redes y recursos para mirar cómo vamos a cargar esa silla, etcétera. Entonces este es como el equipo que lo conforma. Inicialmente se hace una evaluación de la persona
cómo está su pelvis, cómo está el tronco, ahí se toman varias medidas, se evalúa una cosa muy importante y es cuál es la necesidad que tiene la persona, ¿cierto? ¿Qué silla de ruedas está usando actualmente? ¿Qué sí le gusta de esa silla? Y uno sabe que puede replicarlo en la siguiente y qué dificultades está teniendo con esa silla para intentar evitarlos y cuáles son como las actividades que desea realizar. Uno también pregunta por el transporte, dónde vive, con quién vive. Entonces yo digo molestando que yo soy muy chismosa, pero no es solo por Quiero chisme. saberlo todo. Exacto, pero es porque si por ejemplo tu mesa del comedor es más alta, por ejemplo, y yo te cambio la altura de la silla sin preguntarte, pues ya no vas a poder comer con tu familia en el comedor. Entonces, ¿qué carro tenés? ¿Y cómo metes la silla en el carro? Y todas ese tipo de cosas, digamos, se preguntan. Después de ese proceso, uno comenta con el usuario la selección de la silla de ruedas, entonces le explica como cada una de las partes, el marco va a ser así, esto te va a permitir tal cosa, las llantas van a ser así, y digamos que idealmente pues entre la persona que va a usar la silla y el equipo se llega como a una decisión de cuál es la silla más adecuada y se prescribe. Todas tienen condiciones de ergonomía muy diseñadas y muy claras para la comodidad del usuario. La mayoría sí, hay unas que son estándar, que son como las que vemos en los hospitales. Ah, sí, claro. Que tienen como una lona atrás y una lona aquí en el asiento. Y esa es la ventaja, es que se dobla muy fácil y que vienen tamaños estándar, entonces como que cualquiera se podría sentar ahí, pero realmente no está diseñada para que una persona esté sentada ahí todo el día. Las que están diseñadas para que las personas se sienten durante todo el día sí tienen como características específicas de ergonomía. Juan, ¿hay algún tipo de ejercicio o actividad que quien permanece en una silla de ruedas todo el día debe hacer? ¿Haces algún tipo de pausa activa, de movilización? Claro que sí, estiramientos, cambios de postura. Yo lo estaba haciendo aquí, esto por ejemplo es liberar presión. Entonces yo hago este tipo de movimiento para liberar presión precisamente y evitar estas úlceras por presión, ¿ya? Y igual estiramientos, digamos que el desgaste de yo estar propulsando la silla es más propenso en mí, entonces ¿qué hacemos? Estiramiento, ejercicio en la medida de la posibilidad. Me gusta mucho, por ejemplo, rodar, entonces yo salgo a rodar, eso es, digamos, como mi ejercicio. Ah, qué tan bacano, muy chévere, muy bien. ¿Vos conoces a Pedro Álvarez? No. Contale quién es Pedro, Sara. Pedro es un chico que tiene una lesión alta y no puede mover sus 4 extremidades, es paciente de una buena amiga que es la doctora Carolina Toro. Te saludamos, Caro, en el comité de rehabilitación, un abrazo. Y entonces Pedro, en el comité de rehabilitación se le entregó una silla de ruedas motorizada que él puede usar de forma independiente. La maneja con su boca, ¿verdad? ¿Conocemos la historia de Pedro? Claro que sí. Veámoslo acá. En el 2010 tuve un absceso cervical, me internaron en el Hospital Manuel Uribe Ángel, allí fui intervenido, me operaron, después de la operación quedé cuadripléjico. Mi diagnóstico es un poco complejo, creo que en todo ese tiempo he aprendido mucho sobre eso. Logré recuperar la movilidad de la cabeza. Asumí este cambio de vida en el 2010 fue muy duro, tanto para mí, los supuestos amigos y mi familia. Creo que lo más duro lo tiene que enfrentar es uno. A través de este proceso creo que me he fortalecido mucho, espiritualmente y físicamente. No pensé llegar tan lejos a donde estoy. Y la meta es llegar más lejos para mostrarle a los demás que sí se puede. Bueno, la silla me ha servido de gran utilidad. Yo creo que eso me hace expresar muchas cosas. Con ella me movilizo al taller de pintura. Como lo ven atrás tengo mis primeras obras. Yo empecé decorando cerámicas. Después, el año pasado, Dios me mandó unos ángeles para que diera el siguiente paso. Logré pasar al taller del maestro Luis Ángel Hernández, donde
cada 8 días es sagrado. Allí cada 8 días los miércoles es, no espero que sea miércoles para estar, compartir con mis compañeros, para hablar del arte, de todo. Yo pinto con la boca, entonces últimamente he tenido unos problemas de mandíbula, pero eso no me hace más ni menos para lograr lo que puedo. Bueno, mi mensaje para todas aquellas personas que de pronto lo necesitan y que lo quieran para sus vidas es que traten de valorar mucho más las cosas, la vida, la familia, todo. Estos procesos así no son tan fáciles. Y a las personas que estén en una situación de discapacidad, les diría que no nos podemos rendir, hay que seguir para adelante. Yo creo que Dios nos tiene por algo acá, y si nos tiene, hay que descubrir el porqué. Me contaba Angelito, el camarógrafo que estuvo grabando la historia de Pedro, que esa imagen que se mostró durante varias oportunidades en la nota de una mamá con el niño en una camita como de clínica, es lo que él ve al frente de la habitación donde él está. Ese es el paisaje. Las últimas palabras en esta nota de Pedro, a quien también saludamos y le mandamos un abrazo muy, muy grande, fueron: no nos podemos dar por vencidos, tenemos que echar para adelante, Dios nos puso aquí para algo y tenemos que averiguar para qué. ¿Qué opinas de esas frases? No, estamos en desacuerdo, ¿cierto? Muy bonita, sí es. Uy, sí. Es la tarea del ser humano, la búsqueda constante del sentido de su vida. Y no solo la de Pedro, sino también la de Sara, la tuya y la mía, y de la de todos que estamos acá. Es decir, todos tenemos una tarea en la vida y es descubrir ese sentido de la vida, ¿no? O esos microsentidos, porque la vida está dotada de muchos sentidos. Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, porque el solo hecho de descubrirlo, estamos siendo felices, y al ser felices estamos haciendo feliz una familia, una comunidad, una sociedad. Yo creo que esa es nuestra tarea. Miren cómo lo veía claro el ejemplo de cómo una silla y una actitud de una persona pueden posibilitar un montón de cosas. Entonces yo creo que esa es la invitación está clara, que cada uno tome esa silla de ruedas, ese dispositivo de apoyo, aquello que necesita para continuar su vida. Incluso a veces el apoyo es humano, a veces hay personas que requieren de un cuidado para la asistencia, para su autocuidado, para el baño, para el vestido, pero que eso no quite la capacidad de autodeterminarse y de elegir y de dirigir el rumbo de su vida. Es decir, vos me podés bañar y vestir, pero no elijas por mí, no decidas por mí. Y de tener metas y de tener sueños. Mira que Pedro es un apasionado por pintar, incluso aquellas asociaciones de pintores convoca, y en ese momento yo creo que todos nos soñábamos verlo en esta nota pintando. Él les explicó, tenía problemas de mandíbula, que es justamente su instrumento. ¿Vieron lo que dijo? Otro dice, no, pucha, no puedo pintar, y él dice, eso lo vamos a superar. Qué actitud tan bonita. Vamos con este mensaje. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando sobre las sillas de ruedas y aquí va una inquietud. Buenos días para ti. Mi mamá tiene demencia vascular mixta y hace un año no camina. Actualmente tenemos en alquiler una silla de ruedas, pero ella no quiere la silla para nada. Cuando logro que salgamos, empieza a moverse queriéndose parar. No sé qué silla me recomiendan porque ella no coordina bien sus movimientos y me da miedo que se me caiga. ¿Qué decimos, Sara, frente a este mensaje? Bueno, muchas gracias por escribir. Digamos que es un poco complejo hacer una recomendación sin conocer a la persona y sin conocer el contexto, ¿cierto? Por todo eso que ya habíamos hablado. Digamos que la recomendación sería que alguien que sepa de sillas de ruedas pudiera evaluar a esta persona y mirar qué es lo que está pasando. Una cosa importante es que generalmente pensamos en que uno solamente utiliza una silla de ruedas y nada más, pero esto no es cierto. Uno puede, por ejemplo, caminar en la casa en distancias cortas y usar una silla de ruedas para salir. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues puedes llevar a tu mamá
en el parque, en la silla de ruedas, y si ella quiere moverse un poquito, pues, y puede hacerlo, ayudarle a que se pare y a que camine un poco como por el parque y luego volver a la silla. Digamos que es un apoyo y hay que usarlo como eso, cuando se necesita simplemente y para apoyar. Decía la televidente en su mensaje que le daba miedo que se le cayera. Las sillas de ruedas hay unas que, si es necesario, tienen cinturones para sujetarlos. Sí, hay unas que tienen cinturones y tienen además unas llanticas antivuelco que están en la parte de atrás por si la silla se va a ir hacia atrás, pues eso la mantiene. Perfecto. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son las sillas de ruedas. Inquietudes, compártanos. Usted está en silla de ruedas, cuéntenos cómo maneja, cómo es su cotidianidad, cómo se adaptó a esa nueva parte de su vida que le es tan útil. 305-316-6560 es nuestra línea WhatsApp. Vamos a una pausa cortiquitica, ya regresamos. Seguiremos conversando con Sara Múnera, fisioterapeuta profesional en ayudas técnicas, y con Juan Fernando Celis, psicólogo, sobre nuestro tema de hoy, las sillas de ruedas. Ya regresamos. Continuamos hoy en Sana que Sana hablando sobre las sillas de ruedas. Tenga en cuenta al elegir una silla de ruedas, entre otros puntos, que esté adaptada al peso y a la discapacidad del usuario. La altura, la profundidad y el ancho de la silla deben ir de la mano con quien la usará. Los lugares que habitualmente usa quien dispondrá de la silla también deben ser tenidos en cuenta. También las actividades que tendrá su usuario y la facilidad de plegado y la estabilidad de la silla. Continuamos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando con Juan Fernando Celis, psicólogo, y con Sara Múnera, fisioterapeuta profesional en ayudas técnicas. Vamos con esta pregunta para Sara. Bueno, listo. Buenos días, yo tengo una silla que me regalaron para mi mamá y la he estado utilizando. ¿Qué recomendaciones me dan? Ella tiene Alzheimer y artrosis de cadera. Muchas gracias. ¿Podemos ver la fotico? ¿Lo pueden subir un tris? ¿Alcanzas a ver? Es como de las tradicionales. Exacto, es una silla estándar. Una silla estándar. ¿Qué le podríamos decir? Hay un punto muy importante del que no hemos hablado y es el uso del cojín. Toda silla de ruedas debe usarse siempre con un cojín adecuado. Sí, ese cojín, digamos que va a permitir estabilidad en la persona y le va a ayudar también a disminuir el riesgo de tener lesiones en la piel. Entonces, digamos que una recomendación podría ser el uso de un cojín en esta silla de ruedas para que la persona que la está utilizando pueda sentirse mucho más cómoda. ¿Tú usas cojines? Yo uso cojín. ¿Antiescaras? Sí, es un cojín antiescaras. Que es supremamente importante, justamente por esa presión claro, que se mantiene. Mientras nos llegan más inquietudes a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica. Doctor, ¿cómo es el proceso para aprender a manejar las sillas de ruedas? Pues hombre, ¿cómo fue tu proceso? ¿Ese es un proceso que te enseñan para moverla, para subir ciertas superficies? ¿Cómo es eso? Debe hacer parte precisamente del equipo rehabilitador, ¿no? El hecho de que a mí me entreguen una silla y que yo no la sepa manejar. Es decir, que tenga por lo menos los criterios básicos para poderla manejar y poder tener la habilidad para sortear obstáculos en la calle. Sabemos todos los obstáculos que tenemos para rodar en silla de ruedas en la calle, incluso en los andenes. Entonces es importante que nosotros tengamos dentro del proceso de rehabilitación el uso y el manejo de la silla de ruedas. Tenemos una imagen que Sara nos mandó, justamente la vamos a poner, que da cuenta de cómo debe ser entregada una silla de ruedas y por quién. Vamos a verla. Pues, exacto, si quieres explicarnos, si te paras allá. Entonces, este es el proceso de suministro para las sillas de ruedas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Okay. Empieza con una cita y derivación, que es básicamente que alguien se dé cuenta que se necesita una silla de ruedas. Puede ser que el mismo usuario se dé cuenta que necesita una silla, o puede ser un enfermero, o puede ser un amigo que le dice no te veo tan cómodo en esa silla. Ese es el primer paso. El segundo son los estudios, que hace referencia a que alguien evalúe a esa persona, debe ser un profesional bien entrenado, evalúa a la persona, al entorno, y luego sigue el tercer paso, que es la prescripción. Se prescribe qué tipo de silla de ruedas se va a entregar, pero también se prescribe qué entrenamiento se va a realizar para que la persona sepa utilizarla de forma adecuada. Luego sigue el financiamiento y el pedido. Alguien tiene que pagar por esta silla de ruedas, puede ser el sistema de salud, pero puede ser pago de bolsillo, puede ser a través de alguna otra entidad. Y luego alguien, con base en esa prescripción, prepara el producto.
Una vez el producto está preparado, llega y se hace una prueba de ajuste en la cual se hacen unas modificaciones mínimas como la altura del respaldo, la altura del reposapiés y se hace la capacitación al usuario. Hay un póster como estos solamente de los pasos de capacitación. Esos pasos de esa capacitación, digamos que el usuario tiene que ser capaz de doblar la silla de ruedas, de realizarle un mantenimiento adecuado, de utilizarla en interiores y en exteriores. Entonces, dependiendo de la capacidad de cada persona y de qué va a hacer, miramos, por ejemplo, si la persona tiene que ser capaz de picarla o hacer un wheelie, que es pararse solamente en las llantas de atrás y no en las de adelante, que es muy importante para sortear obstáculos. Y se le enseña también todo lo relacionado con el cuidado de la piel. Y el último paso es el mantenimiento, reparación y seguimiento. La persona tiene que hacer un mantenimiento básico, hay unas actividades que se hacen diariamente, semanalmente y mensualmente, pero una vez al año tiene que llevar la silla de ruedas a que le hagan un mantenimiento general y tiene que saber qué hacer en caso de que se necesite una reparación, y nosotros como el equipo de rehabilitación deberíamos hacer un seguimiento para saber si esa persona sí está utilizando la silla de ruedas según la necesidad que tenga. Muchas gracias, Sara. ¿Cada cuánto lleva la silla de ruedas, Juan Fernando, qué tan juicioso a reparar? Yo no. A ver. Eso es un quiz para mí. No, yo la verdad, yo le hago el mantenimiento preventivo pues desde mi conocimiento. Y la silla, precisamente como dice Sara, una vez al año. Una vez al año van, la chequean y te la dejan como nueva. En el comité hacen esos procesos y de enseñar a manejar como tal la silla de ruedas. Hace un tiempo estuvimos conociéndolos y nos vamos para el Comité de Rehabilitación de Antioquia para mostrarles cómo es una cita de alguna manera para diseñar, mandar a hacer una silla de ruedas y el proceso de adaptación que debe tener el usuario. Veamos la siguiente nota. La importancia de tener una silla de ruedas a la medida va más allá, va un poquito más allá de tener una silla de ruedas como tal, sino mejorar el posicionamiento en un paciente. Todos somos diferentes, todas las personas somos diferentes, tenemos capacidades diferentes y al tener una silla de ruedas a la medida de cada persona podemos potencializar las habilidades y capacidades que tenemos cada uno para lograr mayor independencia o para lograr un bienestar como tal en cada una de las personas. El proceso de adaptación de la niña en la silla de ruedas, pues al principio fue muy difícil, porque la niña estaba pues muy chiquita y se le dificultaba mucho impulsar las llantas. Pero ahora se adaptan, pues está muy bien adaptada a la silla de ruedas, es su medio de desplazamiento, sabe impulsarla. Gira, gira, gira. 1, 2, sí, rápido, 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 rápido. Todas las medidas en las sillas de ruedas para pacientes deben de ser sentados. Los pacientes deben de estar sentados para que las medidas queden acorde a lo que se va a realizar. El proceso de la toma de medidas, lo que más se tiene presente es la profundidad del asiento y la profundidad del ancho y el largo del espaldar. Ya de acuerdo a eso se miran también las medidas antropométricas de la persona para mandar a hacer la silla. Pues el proceso aquí en el Comité de Rehabilitación, la niña empezó un proceso desde los 2 años. Y afortunadamente la han atendido súper bien, los fisioterapeutas han sido muy estrictos y eso ha ayudado a que ella tenga la evolución que tiene hoy en día, y gracias al acompañamiento que nos ha brindado el comité, la niña hoy es súper independiente. Tenemos 2 grupos grandes de sillas de ruedas, que son las manuales y las sillas motorizadas. Las sillas manuales se dividen en 2, son sillas de ruedas de marco rígido o de marco plegable, y ya de acuerdo a la condición de la persona se le ponen como aditamentos especiales. Si necesitan soportes laterales, si necesitan soportes cefálicos, ya eso se puede adecuar de acuerdo a la persona. Las recomendaciones básicas que siempre se le dan a los usuarios cuando se les entrega una silla es estar muy pendientes del mantenimiento, se les explica cómo limpiarla, cómo hacerle el aseo, cómo evitar que las llantas de pronto se puedan dañar más fácil. Se les explica de qué cuidados deben tener a la hora de transitar en la calle o si van a estar solamente en la casa, cómo guardarla, cómo armarla, cómo desarmarla.
Mucho acompañamiento y hacer las cosas con mucho amor es lo más importante para que las personas en situación de discapacidad o nuestros familiares salgan adelante y puedan ser más independientes, porque esto es un medio que les ayuda mucho a ser independientes. Qué pico más delicioso. ¡Mua! Medio que les ayuda a ser independientes, de eso se trata, buscar independencia, ¿cierto? ¿Tú querías comentar algo con relación a esta historia? Sí, yo veía a esta chiquita y pensaba en la importancia de ese producto de apoyo ¿cierto? Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, para ir al colegio, para jugar con sus amigos, entonces eso también nos hace pensar que la silla de ruedas es un paso, es un producto que va a apoyar, pero que tienen que generarse un montón de cambios en nuestra sociedad para que realmente estas personas puedan ser independientes y disfrutar una vida en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Es común que a los chicos con discapacidad no los acepten en instituciones educativas por el simple hecho de tener una discapacidad, sabiendo que hay una legislación que dice que deben ser aceptados en instituciones educativas, que se deben hacer ajustes razonables cuando sea necesario. Entonces es también una invitación a pensar en lo que sigue después de la entrega adecuada de una silla de ruedas, y es para qué la vas a usar, ¿cierto? ¿Cómo la vas a usar para ser independiente y para tener una vida feliz? A propósito de lo que dice Sara, Juan, hablemos de acceso a trabajo, a instituciones educativas y acceso a la ciudad, al cemento, a las calles. ¿Cómo estamos en ambas cosas desde tu experiencia? Aún existen muchas barreras arquitectónicas y actitudinales, ¿no? Se ha logrado y se ha avanzado mucho, ahorita lo estaba mencionando, ¿no? Con el tema de la silla y con otros temas. Hay empresas ya que piensan en el tema de la inclusión, que esto se ha logrado también a través de la legislación y que los avances son significativos. Sin embargo, es un proceso de generación de conciencia, de comprensión y de cambio, digamos, como cultural respecto a la inclusión. Eso lo tenemos que ir generando, y precisamente personas con discapacidad y sin discapacidad que en la ciudad se mueven todo el tiempo referente a la inclusión, se han logrado muchos avances, pero yo creo que esta conciencia la vamos generando cada uno de nosotros desde nuestra propia experiencia, saliendo, haciendo nuestra vida, mostrando las dificultades, ¿no? Entonces por eso si tenemos una necesidad específica o tenemos una discapacidad, salgamos a la calle, o sea, que nos vean y que vean cuáles son las necesidades que tenemos, ¿ya? Pienso que es un asunto de expansión de conciencia y de respeto y de cultura de inclusión, ¿no? Hablando de respeto, y saludo a Bernie Bluman, ¿cierto? Que trabaja incansablemente por eso. En los parqueaderos que están marcados para personas con discapacidad, sucede algo irónico. Entonces, para que la gente lo respete, no siempre, pero pasa, ponen un obstáculo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la persona en situación de discapacidad encuentre ese obstáculo y quiere entrar al espacio que le reservaron con ese obstáculo? Pero eso es una manera de leer lo que pasa. Como la gente no lo respeta, ponen un obstáculo que finalmente de verdad no les permiten parquearse. Claro. Eso sigue sucediendo y debe ser muy molesto, ¿no? Es muy molesto. ¿Vos manejás? Yo me encuentro también personas... ¿Te ha pasado? Sí, claro. Yo lo menciono porque es digamos que es esa cultura del facilismo, de paso por encima del otro. O sea, es que necesita ese espacio, o sea, verdaderamente no dimensionan para qué es ese espacio tan amplio, ¿no? Muchas veces lo relacionan para que no le den portazos con el otro carro, no, es para que yo pueda abrir la puerta del carro bien y pueda bajar mi silla de ruedas y volverla a montar de forma autónoma. ¿Te ha tocado llamarle la atención a alguien? Sí, claro, lo he dicho, la gente se enoja mucho. Sí, claro. Sí, yo también de metiche lo he hecho. Este tema a mí de la discapacidad me gusta, me llega al alma. Yo en Telemedellín hice un programa varios años que se llamaba Ser Capaz. Entonces, claro, se vuelve uno abanderado del tema. Y se gana unas en paisa braviadas por decir con sonrisita que yo simplemente prendo el acelerador de las pestañas y yo, señor, ¿usted tiene alguna discapacidad? No, ¿por qué? Pues porque se está parqueando en un... ¿Quién lo está utilizando? Se ponen bravos. Ella es un llamado cariñoso para que no hagamos eso. Nos vamos para el sótano 2 o sótano 3 y nos parqueamos en el lugar para personas sin discapacidad.
Y punto. Y yo creo que hay una cosa muy importante y un cambio que se está generando es que más personas podamos conocer el tema, ¿cierto? Como hacer de esto no algo que solamente se conoce en el consultorio o que solamente lo conocen los 2 o 3 que les gusta el tema, sino que programas como este, por ejemplo, le estén contando a todo el mundo la importancia de los productos de apoyo, la importancia de las sillas de ruedas, de los derechos que tienen las personas con discapacidad. Creo que es fundamental para que se vayan generando esas transformaciones sociales y esos cambios que necesitamos. Que así sea. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana nuestro tema son las sillas de ruedas, inquietudes, comentarios, historias. Las esperamos en el 305-316-6560. Ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana aquí haciendo reflexiones sobre la psicología. Juan Fernando Celis les contaba que es psicólogo, trabaja en una empresa aseguradora justamente ayudando a personas que están empezando a recorrer este camino, a aceptar su realidad, reinventarse, echar para adelante como todos lo hacemos, ¿cierto? ¿Querías decir algo frente a eso? Que lo decimos mucho en Sana que Sana, ir al psicólogo o al psiquiatra no es sinónimo de que uno está mal, de que uno está loco, sino de que está tan cuerdo que busca ayuda. Digo, creo yo. Precisamente, yo creo que es ir frente a esa mala campaña que hay frente a ir al psicólogo, ¿no? Pensamos que muchas de las personas que acompaño me dicen, no, es que pensaron que está loco, entonces me mandaron para acá, seguro. Pero no es así, o sea, nosotros somos seres psicológicos, tenemos emociones, sentimientos, hay un montón de elementos allí que es necesario orientar, redireccionar, comprender, transitar, y es importante que una persona que de alguna manera tiene unos elementos, un conocimiento, lo acompañe a uno como en ese proceso de prender luces, de, lo mencionaba ahorita, generar conciencia, de empezar a ver lo que de pronto en un momento no estoy viendo. Entonces ese prender luces se logra a través de la terapia, de la psicoterapia. Me parece importantísimo, o sea, no tengo que estar mal y no tengo que estar llevado y en una situación catastrófica para ir donde el psicólogo. Es importante que comprendamos eso y que nos acompañemos, ¿no? Que acompañemos ese proceso de tránsito, de aceptación, de asimilación, incluso de búsqueda, de descubrimiento. Yo los invito a que vayan al psicólogo, a que busquen maneras, a través de muchos mecanismos se puede acceder a psicología, ¿no? Entonces esa es como la invitación, y que cada uno empiece a comprender cosas y elementos desde su propia experiencia y que se hagan responsables y cargo de su propia existencia. No solo para el que está en silla de ruedas o que su salud cambió por alguna situación, sino para el que está deprimido, para el que tiene muchos conflictos laborales, qué sé yo. Yo creo que uno como ser humano sabe cuándo está haciendo cortocircuito y necesita ayuda. Vos los ayudas a hacer un proceso de duelo cuando llegan a tu consultorio. Claro, ese es precisamente, digamos que la misión mía allí es acompañar incluso a las familias, porque es que se centra únicamente como en la persona que está viviendo la situación directamente, pero también el impacto es a nivel familiar, a nivel social. Entonces es también acompañar a esa familia, a esa mamá que su hijo de pronto adquiere una discapacidad y que no tiene ni idea cómo lo va a acompañar, que lo asiste, y eso también imposibilita que esa persona se haga cargo y se haga responsable y despliegue todo ese potencial creativo al servicio como de esa situación. Entonces, digamos que no nos quedemos en la limitación, porque siempre, digamos, de alguna manera, y eso nos lleva a ver la limitación, es decir, yo ya no puedo mover el pie, yo ya no puedo mover esta mano, yo ya no puedo hacer lo mismo, yo ya no puedo correr, yo ya no puedo bailar, no puedo. Entonces, digamos que la persona, de alguna manera, uno se centra en aquella deficiencia o en aquello que perdió y se pierde, digamos que hay como una miopía ahí existencial y se pierde del radar toda aquella potencia, todo. Entonces yo siempre digo que sí puedes hacer, vos tenés claro que no puedes hacer esto de lo otro, que sí puedes hacer, puedes abrazar a tu esposa, puedes abrazar a tu mamá, puedes amar, es decir, tu capacidad de amar no se ha perdido, tu capacidad de vivir, de disfrutar, de sentir, y yo creo que tenemos que enfocarnos también en eso, en la potencia y no en la deficiencia. Aplica para todos. Los psicólogos trabajan de la mano con la familia y con el paciente. Los fisioterapeutas también, la familia está bien involucrada en todo ese proceso de adaptación
a Sí. esa nueva ayuda. Claro que sí, la familia hace parte y como mencionábamos ahorita, ese contexto, ¿cierto? No solamente, la familia, digamos como las personas que están ahí con esa persona que va a utilizar la silla de ruedas, sino también la casa, el hogar, esas dinámicas, el espacio físico también. Realmente son muchas las cosas que se tienen en cuenta para recomendar este tipo de productos. Aunque yo creo que el mensaje lo hemos dado durante todo el programa, ¿con qué mensaje quisiera cerrar vos este programa, Juan Fernando? Yo siento que lo importante aquí es que cada uno se haga cargo de su propia existencia, se acompañe y haga de su vida lo que tenga que hacer, pero que eso lo lleve a ser feliz, a estar equilibrado, a estar en paz consigo mismo. Eso es lo más importante. ¿Y Sara? Yo creo que como sociedad nosotros estamos caminando hacia allá, ¿cierto? A que cada persona pueda hacerse como cargo de su propia existencia, y para las personas con discapacidad eso implica ciertos acompañamientos. Implica ciertos acompañamientos en términos de entregar productos de apoyo, pero también en términos de facilitar la inclusión en instituciones educativas, la inclusión al trabajo. Entonces digamos que ese sería mi mensaje, ¿cierto? Que los productos son simplemente algo que facilita todas esas otras cosas que la persona desearía poder realizar. Volvemos al principio. La silla de ruedas le facilita a Juan su movilidad, las gafas nos facilitan a ti y a mí ver bien. Son ayudas, hay que utilizarlas, saberlas utilizar, ponerse en manos de los especialistas que nos recomiendan lo adecuado, echar para adelante, como decía Pedro, para algo nos tiene Dios en este mundo, hay que descubrir para qué y hacerlo y disfrutar de la vida. Juan Fernando Celis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A Sara también. No, gracias a ti. Nos despedimos, a ustedes gracias por comenzar esta semana saludablemente con Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias, un término como un poquito extraño. Mañana aprenderemos juntos sobre ese término. Son enfermedades, la mayoría huérfanas, que tienen, gracias a Dios, fundaciones como la que conoceremos mañana, Fundación para las Inmunodeficiencias Primarias, que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes que a veces se sientan tan solos. Inmunodeficiencias primarias, mañana a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Hasta entonces, chao.